13, versículo 24 al 30. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Entonces los trabajadores fueron a decirle al dueño: Señor, si la semilla que sembró usted en el campo era buena, ¿de dónde ha salido la mala hierba? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y las arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad y tu palabra es vida. Y te pedimos, Señor, que nos enseñes y que hables a nuestras vidas, Señor, que no sean mis palabras, Señor, mis palabras de hombre, sino que sean tus palabras, Señor, las que estén en nosotros, Señor. Produce vida en nuestro espíritu, Señor, y que podamos entender y conocer realmente cuál es tu voluntad, como dice tu palabra, y esta es tu voluntad, que conozcamos al Hijo y que creamos en Él, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado, Señor. Así que te pedimos, Señor, que podamos conocerte cada día más, precioso Rey, y podamos, Señor, a través de la Escritura, entender el propósito, Señor, de lo que tú quieres que entendamos. Gracias te damos, amado Rey, en tu santo y precioso nombre oramos. Amén. Muchas veces hemos escuchado: no, es que el Señor nos está buscando y nos anhela y Él nos ha escogido y todo eso. Y sí, realmente el Señor nos ha llamado a través de su palabra, pero ahora nos corresponde a nosotros si recibimos o si le rechazamos. Si le recibimos, dice que a los que le buscan, Él se deja hallar de los que le buscan, pero que si no, que si nos vamos tras nuestras cosas, el Señor dice: bueno, listo. Miremos lo que dice 2 de Tesalonicenses 2, 10 al 11. Y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Entonces, a veces es una palabra fuerte, y ¿cómo así que Dios antes les ayuda para que se pierdan? Pero el Señor está diciendo: como no me quisieron buscar a mí, pues listo, pues ayudémosle a que usted, tomó su decisión, entonces piérdase. Entonces el Señor le dice, o sea, como no creyeron a la verdad, sino que se dejaron guiar por todo engaño y iniquidad, y no quisieron recibir la verdad y el amor para ser salvos, entonces el Señor dice que les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces es tremendo, porque el Señor nos pone a nosotros el camino de la vida y de la muerte, como dice la palabra. Por eso el árbol del bien y del mal producía un solo fruto, ¿verdad? No eran dos árboles, un árbol del bien y otro del mal, no. Era el árbol del bien y del mal, uno solo. Bien si obedecía el mandamiento, pero mal si ellos desobedecían el mandamiento. Entonces, asimismo el Señor nos dice: hoy tenemos un mandamiento y hemos conocido cuál es su mandamiento. Entonces miremos Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23. Su mandamiento es que creamos en su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos mandó. Y mire que lo que dice más adelante: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ama. Entonces, ¿qué está diciendo? Que ¿cuál es su mandamiento? Se quedamos en su Hijo. Y que amemos a los demás como Él nos ha amado. Pero entonces, ¿cómo nos amó Él?
Como que Dios vivía por nosotros, ¿no? Exactamente. Pero ¿por qué dio su vida por nosotros? Eh, Tuvo misericordia. ¿Y por qué tuvo misericordia? Exacto. Porque la Biblia dice Para que... perdón de pecados. Exactamente, para perdón de pecados, porque nosotros estábamos muertos. La pregunta es, ¿todos pueden amar? Si tienen, lo que pasa es que pueden amar, pero si tienen la vida. Exactamente. Entonces, hay un problema. El Señor está diciendo, bueno, ámense los unos a otros como yo los he amado. Entonces, ¿cómo Él nos amó? Lo que tú dijiste. O sea, Él dio su vida para que nosotros tuviéramos vida, precisamente. Pero si una persona estaba muerta, o sea, cuando Él dice que se amen los unos a los otros como Él nos amó, es eso, dar la vida a otros. No es de, ay, todos nos amamos y Sí. somos una buena familia. No. Hojita de pierna. Sino que es que otros tengan la vida a través de mí. Pero si una persona no tiene la vida, entonces no puede amar, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo puede tener una persona la vida? Creyendo en la obra del Señor Jesús. Entonces, hay algo en particular que la Biblia todo el tiempo está mencionando, y es que sus mandamientos son vida, ¿verdad? Eso lo leímos hace 3 clases. Entonces el hombre vive a través del mandamiento de Dios. Entonces, cuando Dios le da el mandamiento a Adán y a Eva, bueno, se lo dio a Adán realmente, le dice, si tú comes del árbol, ciertamente morirás. Entonces le está dando la palabra, le está diciendo, oiga, si usted come del árbol, pues baila, ¿no? Entonces le está dando el mandamiento para que él viva, no es porque Dios dijo, ay, no, pues este man, pongámosle ahí una prueba para ver qué, no, sino porque el hombre necesitaba vivir en su espíritu, porque Dios había hecho al hombre y luego sopló el aliento de vida. Entonces el hombre tenía espíritu, pero necesitaba mantener la vida en el espíritu, así como nosotros necesitamos comer, necesitamos alimentar nuestra carne, también necesitamos alimentar nuestras emociones, entonces el alma, entonces la música es un alimento para nuestra alma, el arte, leer libros, todo eso es alimento, pero también para nuestro espíritu necesitamos un alimento, ¿verdad? Entonces por eso Dios siempre da un mandamiento, y es vida para el que lo obedece y muerte para el que lo desobedece. Entonces por eso es muy importante esto de cuál es el mandamiento ahora. Entonces cuando le dio al pueblo de Israel la ley, ellos tenían la esperanza de Cristo y esa esperanza vivió por el mandamiento que Dios les había dado. Entonces le dio toda la ley. Entonces ustedes no harán pero ¿por qué? Porque necesitaban vivir en su espíritu, ¿sí? Y a Abraham se le dio la esperanza del que iba a venir. Bueno, eso lo vemos. La promesa. La promesa, eso lo vemos después con más calma. Y ahora a nosotros, ¿qué mandamiento se nos ha dado? Que fue lo que leímos ahorita. Que creamos en su Hijo y que creyendo en Él nos amemos los unos a los otros como Él nos amó. Entonces, yo puedo ser una muy buena persona o puedo ser una mala persona o puedo hacer muy buenas obras, pero si el mandamiento que Él nos dio de vida no lo estoy cumpliendo, pues no estoy vivo. Entonces eso es radical para entender lo que dice la palabra, ¿sí? O sea, nosotros nos han enseñado mucho, no, es que si tú te comportas de tal manera, si tú haces estas cosas o haces estas otras, entonces estás agradando a Dios. No, pero un momento, ¿qué está diciendo la Biblia? La Biblia está diciendo otra cosa. Entonces por eso es importante el papel de los fariseos en la Biblia, porque ellos son personas que son absolutamente buenas, son personas impecables ante su conducta, ¿no? Entonces uno piensa, no, el fariseo, o sea, como ya la palabra la usamos, usted es mucho fariseo, ¿no? Nosotros pensamos, uy, no, fariseo es que es hipócrita y no sé qué, pero no, ellos, en Romanos 10, Pablo está diciendo, yo conozco que ustedes aman al Señor de todo corazón, pero no conforme a ciencia. ¿Por qué?
porque ellos en su afán de justificarse y de tratar de hacer todas las cosas bien, se les olvidó lo más importante. Entonces Jesús les dijo por allá en Mateo 23, ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello, porque estaban olvidando lo más importante, que era Él. Entonces, claro, cuando vino Él, el que sí podía dar la vida, entonces lo rechazaron, porque no era por sus propias obras, como no era por, ay, es que lo que yo pueda hacer, sino era por medio de Jesucristo. Entonces ellos dijeron, no, usted lo que nos está diciendo eso a nosotros no, porque nosotros sí somos justos, nosotros sí diezmamos, no sé qué, nosotros hacemos ta. Y Jesús llega y les dice, ¿saben qué? Las prostitutas y los publicanos van delante de ustedes al reino de los cielos. Tremenda palabra, ¿no? Es que hay una condición que pues debemos ver, y es que los fariseos como se creían justos, entonces ellos se creían que no tenían la necesidad de Jesucristo, mientras que una persona que pues digamos está en el pecado o que está, por ejemplo, que está mal, entre comillas, ellos obviamente van a decir, yo sí necesito de Dios. Exactamente, reconocemos, y de eso se trata, de ser humildes, porque así sea por mis obras buenas o malas, por medio de ellas no me puedo justificar. Romanos capítulo 3. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Pero entonces, ¿por qué? Porque el hombre es así, porque no hay ni uno justo, porque todos somos malos. Esa es la naturaleza del hombre, ¿no? ¿Y por qué? Porque es la naturaleza del hombre. Pues desde Adán. ¿Por qué? Porque este mundo está bajo el dominio de Satanás, ¿no? ¿Pero por qué? No sé. No sé. Porque dice la Biblia que el vencido es esclavo del que le vence, ¿verdad? Y lo que hizo Adán cuando desobedeció el mandamiento de Dios fue que murió primero en su espíritu y le entregó la potestad a Satanás de este mundo, ¿sí? Entonces, claro, toda esa herencia de muerte vino a nosotros. Entonces, así nosotros tratemos de ser súper buenos, por dentro va a estar esa condición humana. Y hasta el apóstol Pablo lo dijo. Miremos Romanos 7, 7, 22 al 24. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo no hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Entonces, increíble, el apóstol Pablo, el que uno diría, no, este man es el más teso, y está diciendo, yo en mi interior quiero servir al Señor y quiero en serio servir al Señor, pero veo otra ley en mis miembros, dice, que me lleva cautivo al pecado y que está en mí, ¿sí? Y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, después sigue diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne sí, a la ley del pecado. Entonces, Pablo está diciendo, si no fuera por Jesucristo, estamos pero en la mala. Y eso era lo que pasaba con la humanidad antes de que viniera Cristo. Necesitaban ser librados de esa muerte que había en ellos, ¿sí? Entonces, por eso, durante toda la Biblia el Señor está avisando, oiga, ustedes les muestran la ley. ¿Para qué? ¿Para qué les da la ley? ¿Alguien puede cumplir toda la ley? Pero pues supuestamente los fariseos eran cumplidores de la ley, ¿no? Claro. Pero hay una cuestión en ese punto. Cuando ellos dicen que son intachables en la ley, no es que no hayan dejado de cumplirla, sino que cuando dejaban de cumplirla, pagaban lo respectivo
de no cumplirla. Gálatas 2, versículo 19. 3:19. No, fijo 2. No, fijo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Ves que está bien? Sí. Entonces, bueno, hay antes una pregunta. ¿Por la ley alguien puede vivir? No. ¿Tú qué? No se supone que... Pues ahí mismo lo está diciendo, ¿no? Vean, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Entonces, es lo que muchas veces hemos aprendido todos, que si tú haces tales y tales cosas, pues puedes justificarte delante de Dios. Pero acá el Señor está diciendo en ninguna manera. O sea, ustedes no, o sea, si la ley dada pudiera vivificar, entonces la justicia sería por medio de la ley, pero la ley no puede vivificarnos. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Entonces sigamos leyendo. Ya está. Hasta... 29. ¿Hasta el 29? Hasta el 27. Listo. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para que aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venía la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Exactamente. Entonces, ¿qué es un ayo? Es una guía. Verbo hallar, Achá. ¿Cómo se escribe? Entonces, ¿qué dice en el versículo 24? Es que en esta versión, ¿Qué dice en esta versión dice, así que la ley vino a ser nuestro guía. ¿Para qué? Encargado de conducirnos a Cristo. ¿Para qué sirve la ley? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces la ley es como un espejo o una radiografía. Entonces en una radiografía uno ve, ay, claro, es que aquí estoy mal. Entonces necesito una cirugía o necesito un tratamiento. Pero después del tratamiento y de que usted ya recibió el tratamiento, no está ahí con la radiografía, ay, de verdad que yo me fracturé. Sí, no está ahí la radiografía en el recuerdo, ay, sí, cuando yo me fracturé, no. Porque ya cumplió su propósito, ¿verdad? Que era mostrarnos que teníamos una fisura, que teníamos una lesión. Así mismo es la ley. La ley nos está mostrando, hay un problema en la humanidad. ¿Cuál es el problema? Que están muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque desde Adán heredamos esa muerte. Entonces necesitamos una solución, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es esa solución? Entonces dice que ellos tuvieron la esperanza de una fe. Entonces lo que dice en el versículo 22, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces, al cumplir ellos la ley, estaban reconociendo su necesidad, de que necesitaban algo. Entonces ellos murieron esperando al que iba a venir, que era Jesucristo. Pero entonces, una vez venido Jesucristo, dice que ya venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo esa guía, pues todos somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo se estaban revestidos. Entonces sigue hablando, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, el propósito de la ley es llevarnos hacia el Señor Jesús.
y mostrarnos. Entonces, claro, nosotros miramos la ley, ¿y quién puede cumplir la ley de nosotros? Nomás empezando por el primer mandamiento: amarás al Señor con todo tu corazón, toda tu mente. Y no te harás ídolos a semejanza humana, ni ta. ¿Ya quién puede cumplir eso? Empezando por eso. Ninguno, todos hemos fallado en eso, ¿verdad? Todos hemos buscado otras cosas antes que buscar al Señor. Hemos armado ídolos en nuestro corazón. ¿Realmente Dios sí es Dios en nuestras vidas? ¿O será que nuestro Dios puede ser otra cosa? Y entonces a muchos nos puede pasar. De hecho, yo creo que a la gran mayoría nos ha pasado antes de conocer al Señor Jesús, que vivíamos para otras cosas. Entonces vivíamos para tener una buena familia, tener una buena vida, tener buenas cosas. Y no es que esté mal, o sea, no es que esté mal que yo tenga una buena familia o que yo tenga buenas cosas o que tenga un buen trabajo. Lo malo es que eso sea mi razón de ser, ¿sí? Porque realmente el hombre, y eso se lo planteó los filósofos, están en busca de la razón de ser del hombre. Pero tratan de acercarse, pero no llegan, porque solo hay un camino: acercarse a cuál es nuestra razón de ser. Y ese camino ya vemos que es Jesús. Entonces, por eso, cuando el Señor está hablando de la ley, está diciendo, esta es la guía para llevarlos a Cristo Jesús. Pero una vez ya estando en Cristo Jesús, pues ya la yo no cumple su función, que es lo que les decía ahorita. Ya nosotros sanos, pues que vamos a tener una radiografía. ¿Para qué? Para mirar, sí, ya estamos sanos, ¿sí? Entonces ese es el propósito que cumple la ley en nosotros. Es para entender realmente cómo nos acercamos ante el Señor. ¿De qué manera nos estamos acercando ante Él? ¿Por nuestro propio medio o por Jesús? Entonces, esto es lo que tratan las parábolas. Leamos Mateo 13, 36. 36 al 43. Jesús explica la parábola de la mala hierba en el trigo. Jesús despidió entonces a la gente y entró en la casa, donde sus discípulos se le acercaron y le pidieron que les explicara la parábola de la mala hierba en el campo. Jesús les respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. La buena semilla representa a los que son del reino, y la mala hierba representa a los que son del maligno. Y el enemigo que sembró la mala hierba es el diablo. La cosecha representa el fin del mundo, y los que recogen la cosecha son los ángeles. Así como la mala hierba se recoge y se echa al fuego para quemarla, así sucederá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre mandará a sus ángeles a recoger de su reino a todos los que hacen pecar a otros y a los que practican el mal. Los echarán en el horno encendido, donde llorarán y les rechinarán los dientes. Entonces aquellos que cumplen lo que Dios exige brillarán como el sol en el reino de su Padre. Los que tienen oídos oigan. Versículo 23, está un poquito cambiado. Entonces, según esto, ¿quién es el sembrador? Jesús. Exactamente. Entonces, ¿por qué Jesús es el sembrador? Porque Él es el que pone la buena semilla en nosotros. Sí, porque Él es el que ha traído la palabra, ¿verdad? Entonces, solo hay uno que ha traído la palabra de vida. Entonces leamos Juan 1:18. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Y sin saber quién está expectando. Solo hay uno que puede darnos a conocer a Dios, ¿verdad? ¿Quién es? Jesucristo. Jesús. ¿Por qué es Jesús el único que nos puede dar a conocer a Dios? Primera de Juan 5:20. Nosotros sabemos y conocemos que muchas culturas tratan de acercarse a Dios por sus propios medios, ¿verdad? Entonces, los incas creían que el sol era quien debían adorar. Entonces, cada cultura está buscando detrás de todo lo que ve una mente inteligente que lo hizo todo, ¿verdad? Y tratan como de intuir quién es esa mente. Hasta la misma ciencia en estos momentos
está tratando es de eso, de demostrar la existencia de Dios, demostrar que detrás de todo hay un diseño inteligente. Entonces el hombre por su propio medio puede intuir que hay un Dios, pero hay una gran diferencia entre intuir que hay un Dios a conocer a Dios, ¿verdad? ¿Cuál es esa diferencia entre intuir que hay un Dios y conocer verdaderamente a Dios? ¿Cuál Es el sería esa medio, diferencia? el medio por el cual se está buscando. Que conocer va más allá. Exactamente. Conocer es, y no es un conocer de intelectualidad, porque muchos pueden saber mucho, pero está hablando es de esa relación, lo que decía ahí, esa comunión íntima. Entonces solo hay un camino para conocer a Dios. Entonces ahora sí. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Exactamente. Entonces está reafirmando una vez. O sea, por medio de Jesús nos da entendimiento para conocer lo verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y ahí nos lleva otro versículo. Ahora sí, Juan 17:3. Y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien te enviaste. Exactamente. Entonces, Más claro. más claro para dónde. ¿Sí? Entonces está hablando de que Él es el que ha sembrado en nosotros la palabra. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado a conocer a Dios. Sigamos. ¿Qué sigue describiendo Jesús? Mateo 13:30 dice: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la mala semilla son los hijos del mal. Tenemos mucho para ver acá, pero no sé. ¿Quiénes son los hijos del mal? O sea que luego no todos somos hijos de Dios. Entonces, buena pregunta. Bueno, ¿Quiénes son el trigo? ¿Quiénes son la buena semilla? los hijos, realmente, Dice que sí, los dice, hijos del los hijos del reino. reino, los hijos de Dios. Entonces veamos versículo 23 Versículo 23 del mismo capítulo. del mismo capítulo. Bueno, pónganle atención, que eso se puso interesante. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Entonces está hablando que este es el que oye y entiende la palabra. Sí. ¿Cuál palabra? La palabra de vida. Entonces es el que vive. Y ahora, como vive, puede dar fruto. ¿Cuál es ese fruto? Entonces, Juan 12, 24 y 25. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere produce mucho fruto. El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Entonces, ahí está hablando de algo muy importante. Dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la ganará. Entonces, hay algo muy importante que tenemos que entender y que fue lo que vimos ahorita. Y está hablando de eso mismo, de si Dios es Dios para mí, ¿sí? Que si Él es la razón de mi vida. Entonces, por eso está diciendo, el que ama su vida, pero ¿qué? ¿Cuál vida? La de este mundo, ¿verdad? Sí. La perderá. ¿Por qué? Porque está dando su razón de ser para esta existencia, ¿sí? Pero dice, pero el que pierde su vida en este mundo por causa de mí, la hallará. Entonces está hablando de los que su razón de ser es Dios y que su razón de ser los llevan hasta no estimar su propia vida en este mundo. Dice que para vida eterna la ganarán. No significa que no, nos vamos a lacerar y son, no. Sino que mi razón de ser ahora ha pasado a ser Dios. Y que todo lo que yo hago en mi vida, Dios está en ese lugar. Y toda mi vida es con su propósito para Él. No quiere decir que dejemos de trabajar o dejemos de hacer nuestras cosas o ya no dejemos de hacer las cosas que veníamos haciendo. Sino que realmente Dios viene a ser mi Dios. Y de eso está hablando de cuál es la buena semilla. Apocalipsis 7:9. Que está hablando también quién es esa buena semilla.
Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podría contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidas de ropas blancas y con palmas en las manos. Ahora 13 y 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Exactamente. Entonces dice que son los que han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Un poquito como, uy, ¿cómo así que la lavan en la sangre del Cordero? Porque está hablando de eso, de que ahora nosotros nos hemos justificado y nos hemos lavado por medio de su sangre. Entonces, esos son los de la buena semilla. Ahora miremos cuál es la mala semilla. Entonces, ¿cuál sería la mala semilla? ¿Qué creeríamos nosotros? Él decía que los hijos del maligno, ¿no? Pero ¿cuáles son los hijos del maligno? ¿Tú qué crees? Pues no sé, yo pienso que, o sea, que todos somos hijos de Dios, ¿sí? Pero, o sea, de nosotros mismos depende, o sea, como de qué camino nos vamos. Si de verdad queremos ser, sigamos como esa buena semilla y tendríamos siendo hijos de Dios. O si de verdad nos convertimos como en las personas que, pues, ponen en el camino de las otras personas que sí quieren estar con Dios cosas malas. No sé. Yo Todos somos creados por Dios, ¿no? Pero no todos somos hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Quiénes son los que son hijos de Dios y quiénes son los que no son hijos de Dios? Juan 1:12. Mas a cuantos lo recibieron y a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces está hablando, no todos son hijos de Dios, sino los que creen en su nombre y le lo reciben. Entonces dice que Dios les da el derecho de ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque lo han recibido a Él, ¿sí? Porque han decidido ser hijos de Dios. Entonces Dios nos está diciendo, miren, acá está, elija, ¿quieres ser hijo mío? Listo, recíbame y crea en mí. Pero entonces, ¿cuáles son esos hijos del maligno? Entonces, vayamos a Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿A quiénes les estaba hablando Jesús? Miremos el versículo 31. ¿A quiénes eran Jesús? ¿A los que ¿31? Sí. ¿Lo leo? Sí, léelo. Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él. Hasta ahí. ¿A quiénes? A los judíos que habían creído en él. Ustedes no. A los que habían creído en él. A los judíos que habían creído en él. Y después, ¿qué les está diciendo en el versículo 44? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces, ¿cómo así? Entonces no es suficiente con creer. Es que está hablando en este momento de los que habían creído en él, de lo que habían visto a Jesús. Entonces, no es que solo crea, sino sigamos leyendo el versículo. ¿Pues digo? Sí. Si ustedes se manifiestan fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Y 32. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, acá dice otra palabra, dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, si permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, creer consiste en algo más, no es, ya creí y listo, no, es permanecer en mis palabras. Entonces, claro, ahí se empieza a armar un diálogo, léanlo en la casa, Juan 8:31 en adelante, y llega en el momento en el que Jesús les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué son de su padre el diablo? Jesús sigue diciendo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces son de
su padre el diablo porque los deseos de su padre quieren hacer. ¿Cuáles son los deseos de su padre? El diablo. Sigamos leyendo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Entonces, dice que él es homicida desde el principio y el deseo de él es asesinar. En eso consiste su deseo, en ser homicida, ¿sí? Pero ¿por qué es homicida? Entonces está diciendo, porque no ha permanecido en la verdad, por cuanto no hay en él. Entonces, ¿de qué verdad está hablando él? De por qué no ha permanecido en la verdad. Entonces, sigamos leyendo. Entonces dice, 44. sí, cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces acá llegamos al punto culmen de por qué ellos son de vuestro padre el diablo. Entonces, ¿por qué Satanás no permanece en la verdad y por qué es homicida? Ese homicida, ¿a qué se refiere? Eso es lo que dice la palabra, o sea, esa es su naturaleza, ser asesino, pero ya sabemos asesino de qué, de nuestro espíritu, ¿verdad? Pero entonces está diciendo porque no ha permanecido en la verdad, por cuanto no hay verdad en él, pero porque no hay verdad en él. ¿Qué está diciendo ahí el versículo? Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, si Satanás es el padre de ellos, y Satanás habla de mentira porque lo acabamos de leer. Él habla de suyo propio y por eso no hay verdad en él. Entonces, ahora sí, ¿cuál es la semilla del mal? ¿Cuáles los hijos del mal y todo eso? Entonces les está diciendo, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque el padre está, porque de suyo habla. De suyo habla, ¿por qué? Porque no hay verdad en él. ¿Y cuál es esa verdad? La verdad que ha traído Jesús, ¿verdad? Lo que leíamos ahorita, todo eso. Que solo Él es el verdadero y que en Él hay verdad. Entonces, cuando nosotros no permanecemos en su palabra de verdad, en el mandamiento que Él nos ha dado, que era lo que tú decías, ¿cuál es el mandamiento? Que creamos en Él, ¿verdad? Cuando no permanecemos en esa verdad y cuando empezamos a coger lo de Dios y quitar las palabras de Dios y a ponerlo de nosotros mismos, esa es la semilla del mal. Entonces es algo muy sutil, porque acá viene la otra parte. El trigo y la cizaña son semillas muy parecidas. Cuando se siembran en un campo, surgen igual, su aspecto es muy parecido, pero cuando dan fruto es cuando se conocen, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que entender acá es que la semilla del mal, por así decirlo, o sea, los frutos del mal, los hijos del maligno, no son los que están por allá afuera perdiendo, o bueno, sí, pero son los que no permanecen en su verdad, entonces va más allá. Entonces, dentro de nosotros mismos, dentro de nuestra vida de fe, vamos a encontrar personas que aparentemente son trigo, pero uy, no, son cizaña. ¿Por qué? Porque no han permanecido en su verdad. Entonces, nosotros tenemos que ser muy críticos frente a eso y entender la palabra. Realmente, si este que dice seguir a Dios, realmente sí lo está siguiendo, o realmente es que es semilla que aparenta ser trigo, que es cizaña que aparenta ser trigo, pero realmente no está en la palabra de Dios, sino que está hablando de suyo propio. Entonces, la próxima vez vamos a seguir hablando mucho más de esto porque hay bastantes cosas para O sea que cuando a veces alguien dice es que Dios me dijo o Dios me mostró, eso lo vamos a ver el próximo sábado. puede ser verdad o puede ser verdad. Entonces eso lo vamos a ver el próximo sábado. Está bien. Es que es para... Entonces, lo importante es nosotros reconocer si somos si estamos siendo esa buena semilla. No por lo que yo haga o deje de hacer, sino si realmente estoy permaneciendo en la palabra del Señor. ¿Cuál palabra? El mandamiento que Él nos dio. ¿Cuál mandamiento? Que creamos en Él y que permanezcamos en Él. ¿Sí? Eso es creer, va más allá de, sí, yo creo en Dios. No, permanecer en su Hijo, en las palabras que Él nos dio.
pues ese es el Dios verdadero. Señor, te damos muchas gracias por tus palabras, porque tus palabras son verdad y son vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a conocer cada día tu palabra y que no sea algo de intelecto, sino que realmente esté en nuestros corazones tu palabra, Señor. Sabemos que si fuera por nuestras propias obras o por nuestra propia condición, Señor, hace mucho tiempo te hubiéramos dejado, pero sabemos que es por ti, Jesús.